Hola, ¿cómo estáis? Está de moda, están todos los días hablando del desembarco en Normandía, ahora que se han cumplido los 80 años. Así que vamos a hablar de una de las películas que quizás no conozcáis sobre el desembarco en Normandía y un par de anécdotas y curiosidades muy peculiares de ese general que dirigió el desembarco, del general Eisenhower. Comenzamos. Vamos a hablar de la película Ike, Desembarco en Normandía. Lo primero que hay que decir es que efectivamente se han cumplido 80 años desde el inicio de ese desembarco que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, el 6 de junio de 1944, es decir, 80 años. Lo hemos visto en las noticias, pero ¿cuántas películas hay? Muchas. Los americanos se han preocupado de contarnos su escasa épica en muchas películas. O sea, hay pocos hechos, pero muchas películas de esos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente una visión rápida al portfolio, a la panoplia, ¿no? Hay una película que es El Día de, 6 de junio, que está protagonizada por Richard Todd y Robert Taylor, que es una historia de un triángulo de amor que, bueno, está dentro de lo que es los preparativos y el planeamiento y el desembarco de Normandía, incluido el desembarco fallido de Dieppe en 1942, del que parece que nadie habla. Otra película que sí que la hemos comentado en este vídeo, en este canal de vídeo, es El Día Más Largo, que creo que es mucho mejor que Salvar al Soldado Ryan desde el punto de vista de reconstrucción. Otra cosa es que los efectos especiales no son tan buenos como la de Spielberg, ¿no? Como tercera película, para citar Salvar al Soldado Ryan, de la cual hemos hablado aquí, que tiene un desembarco que es de cine, es difícil que se pueda mejorar, pero que la película en sí después tiene un quiebro cuando acaba el desembarco, como todos sabéis. De hecho, siempre ponemos el mismo ejemplo. Si yo quito el desembarco, me queda otra película. Pero bueno, ahí está la maestría de Spielberg y de Hanks para hacernos ese desembarco tan creíble, ese carajal que se monta ahí. Y luego hay otras películas que hablan sobre el comandante supremo o el jefe de toda la operación, que fue el general David Eisenhower. Entonces hay una del actor Dana Andrews, que le vimos en la película Los mejores años de nuestra vida, pero hay otra que es de la que vamos a hablar hoy, de Ike, Desembarco en Normandía. Y más que hablar, vamos a citar el audio. Vamos a escuchar un audio en el que lo vamos a poner con una imagen fija, lógicamente para no vulnerar ningún tipo de la normativa que hay sobre las redes, y para que podáis captar la conversación que tienen en Londres en diciembre de 1943 el primer ministro británico, Winston Churchill, y el general de X estrellas, 3-4, Eisenhower, cuando están decidiendo que hay que nombrar a un único comandante. La conversación entre el político y el militar. La escuchamos. Permítame decirlo de otro modo. Si no obtengo el mando completo y sin ningún tipo de restricción de esta situación, puede, si me permite la expresión, señor, coger este trabajo y hacer con él lo que le parezca, porque yo, desde luego, me retiro. Mis otros generales dicen lo que no es inteligente. Demasiada responsabilidad para un hombre solo. Búsquese otros generales. Sus generales dicen exactamente lo mismo. Yo también buscaré otros. La RAF y la 8ª Fuerza Aérea USA quieren combatir su propia guerra. Ganarla con bombardeos estratégicos. Sé lo que piensa, general. Y resulta muy seductor. Continuar el bombardeo del continente hasta que el enemigo pierda la voluntad de luchar. Dejarlo derrotado y descorazonado antes de que su fuerza de invasión pise la costa. Si queda una costa que pisar. Ese tipo de bombardeos convertirían París en un campo de fútbol y Holanda en una piscina. Usted fue oficial de infantería, primer ministro. Ambos sabemos que las guerras solo pueden ganarse en tierra. Norteamérica no ha enviado 1 millón de sus mejores hombres para que estén quietos mientras aviones sin rostro destrozan la Europa que están dispuestos a morir por salvar. Y no creo que usted haya animado al pueblo británico a luchar solo, a soportar tanto durante largos años, para ver las grandes ciudades de Europa convertidas en montañas de escombros. Tenemos que hacer algo más que liberar Europa. Tenemos que salvarla. Somos soldados, usted y yo.
Solo puede haber un comandante, un director de esta orquesta. ¿Solo un comandante supremo? En tierra, mar y aire. O soportar rencillas entre las distintas armas, choque de egos, despliegues operacionales conflictivos. Una invasión, un comandante. Ahí hemos visto lo que le dice Eisenhower. Busque otros generales o quíteme a mí. Le voy a decir, quíteme a mí, pero una invasión, un comandante, un jefe supremo para evitar todos los egos, los piques de la marina, de la armada, del ejército, de la fuerza aérea, del ejército de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Eisenhower, que está muy bien interpretado y caracterizado por el actor Tom Selleck. Esta película es del año 2004, es una película televisiva, no hay ni un solo disparo en esta película. Y es una película bélica. ¿Por qué? Porque habla de algo muy importante, como es el planeamiento y la presión que tiene un comandante en jefe, que nunca ha habido, como le dice en un momento de la cinta, nunca ha habido ningún jefe militar que haya tenido tanta presión sobre sí mismo, ¿no? Eso es lo que le dice Churchill a este hombre, pero este hombre insiste, dice, tú, diciendo, tienes que poner a uno que mande todo y que gobierne los egos, porque claro, la opinión pública británica, cuando se está planteando ese segundo frente, ese desembarco en Normandía, que no se plantea por generación espontánea, sino porque precisamente hay un aliado que es el ruso, en este caso el soviético, Stalin, que está pidiendo a voces que le alivien la presión germana, porque ya lleva millones de muertos. Entonces, en todas las reuniones que tienen Churchill, Roosevelt y Stalin, siempre pide lo mismo. El second front, el segundo frente. Pues el segundo frente es el desembarco en Normandía, que se empieza a pensar a partir de 1942, pero que ya se decide en diciembre de 1943 que se va a llevar a cabo en la primavera, inicios del verano del 44. Esta película lo que me muestra es, o lo que nos muestra, es la dificultad que tiene el comandante en jefe de poner en orden todos los egos que tiene, sobre todo el mariscal británico Montgomery, que él es el que considera que tiene que ser el que mande toda la fuerza de invasión, y que al final le ponen como el jefe de las unidades de tierra, ¿no? Luego va a chocar con uno de los generales norteamericanos, como es Patton, que él quiere más combustible para sus carros de combate, para sus tanques. También va a tener que lidiar con otros egos, por ejemplo, con el ego del general Montgomery, del general Patton y de Gaulle. De Gaulle, claro, Eisenhower es un gestor, y nos lo pone en la película como que es un gestor que explica el plan, los explica uno, pero no toma ya cambios sobre el mismo. Incluso hay una escena muy curiosa cuando viene De Gaulle, porque claro, van a invadir su país. Y va con una arrogancia muy peculiar, incluso es recibido, entran en la sala de operaciones en las que están todos trabajando, que tienen orden, y nos lo cuentan antes de que entre la autoridad, que entre, la gente sigue trabajando, en esa especie de staff de Estado Mayor o habitación de guerra. Entonces es muy curioso porque De Gaulle entra con Eisenhower, detrás va Churchill y detrás va el jefe de Estado Mayor, creo que era el coronel general Smith, y se queda De Gaulle parado como dando con el pie en el suelo, diciendo a ver qué pasa aquí. Y entonces ya hay un general que dice atención, oficial general en la sala o algo así, para que todo el mundo le vea. Es decir, tiene un ego muy subido, pero todos esos egos lo va a hacer combinar Eisenhower. Y sobre todo también me cuenta la dificultad que tiene cuando empieza a pensar en la operación, que no lo cuenta en la película, porque muchas veces los americanos se olvidan de las cosas que no les interesan. Luego lo diré después. El desembarco español de Alhucemas. Pero hay una secuencia muy bonita en la que está con su general de operaciones, que es de Estado Mayor, un general de brigada. Dice, ¿te acuerdas en el verano del 38 que éramos coroneles en la reserva? Que nos íbamos a ir ya, como diciendo, nos íbamos a ir ya a casa para disfrutar de nuestra reserva, de nuestra, en fin, como diciendo ya a vivir un poco la vida, la tercera. Y dice, sí, ya estamos aquí, como diciendo, porque Roosevelt reengancha o reactiva a todos aquellos militares que él considera que son útiles, ¿no? El caso de Eisenhower es uno de ellos, que es un gran gestor logístico. Incluso, si veis la buscáis, Ike, desembarco en Normandía, veréis que en algún momento
cuando él está diciendo a Churchill, tienes que elegir a un único mando. Dice, bueno, pero que tenga experiencia, porque Montgomery, mira los periódicos, dicen que es el más experto, que ha ganado a Rommel en el desierto. Dice, y tú no tienes experiencia, le dice un poco y le humilla a Churchill. Y dice, bueno, dice, eso ya es cosa tuya, como diciendo, o sea, pero ahí son conscientes de que tienen que buscar a alguien que gestione todos esos egos de los del aire, de los de tierra, de los de la armada, porque todos quieren ser las primadonas de todo. Y todos. Luego hay otra cosa importante, aparte de los egos, que son las reuniones de planeamiento que efectúa. Esas reuniones de planeamiento en el cual van teniendo constancia de lo que hace la resistencia francesa, de los movimientos del que manda la fuerza alemana, que es Rommel, es decir, le tienen mucho respeto a Rommel, aunque la han derrotado porque no tenía suministros, esa es la realidad. Pero hay unas reuniones de planeamiento importantes y esas van marcando cómo tienen que utilizar los paracaidistas. Tienen 2 divisiones, más la sexta aerotransportada británica, que van a lanzarlas por detrás de las líneas para que hagan de distracción. Y ahí viene una primera cosa que está muy bien tratada en esta película, que yo ya he recomendado que en las escuelas de guerra se comente esta película, y es la estimación de bajas que le dan al principio a Eisenhower. Le dicen, de las fuerzas aerotransportadas puede ser que prácticamente en el 80 o 90% antes de llegar a tierra sean bajas. Luego ya da una mejor estimación, dice un 70%, pero aún así él tiene un peso importante. Dice, joder, es que 70 de cada 10, 7 van a morir allí. Entonces son gente muy preparada que encima los vamos a sacrificar. Eso es algo que a él le pesa y pide que revise los informes. Por otro lado también tiene a los meteorólogos. Meteorólogos no aparece un general ahí explicándole, bueno, la meteorología, un capitán meteorólogo que parece que es del ejército del aire, no sé si americano o yo creo que de la RAF, y dice, pues yo creo que las mareas, la previsión, dice, no me dé, dígame cuándo voy a tener buen tiempo. Y le van diciendo que va a ser casi en julio, porque salvo en 4 o 5 de junio, que va a haber un pequeño clarito, lo normal es que no haya margen, incluso se encuentren con mareas o con olas de 4 o 5 metros, es decir, que sería un fracaso. Incluso él lleva a escribir una carta en la que y se la da a su jefe de Estado Mayor para que, si esto fracasa, que se publique esto, en el que asume toda la responsabilidad del fracaso. Es decir, no tiene claro que vaya a ganar. Tampoco lo tiene claro Churchill. Aunque él explica a la familia real británica en un sitio cerrado, como veréis en la cinta, el plan, pero él explica y dice, este es el plan, y va haciendo que salgan todos a explicarlo. ¿Por qué? Porque es consciente de los egos tan importantes que hay ahí. Dice, bueno, que todos se quiten tal. Hay también otro tema importante, y es que crean un ejército ficticio del general Patton. El general Patton le relegan por orden del general Marshall, que era el jefe de Estado Mayor norteamericano, porque le pega una bofetada a un soldado que tiene miedo, o que es un cobarde, entonces prácticamente está a punto de echarle de la operación, pero le mantiene porque dice, luego me van a hacer falta sus tanques cuando tomemos el continente. Pero le hace simular que tiene un ejército, el de Patton, que está en Inglaterra, pero que es un ejército, como dicen ahí, de cartón piedra, con carros, tanques, aviones, artillería, todo de plástico, para que confundir a la inteligencia alemana. También están muy obsesionados con la seguridad y con la indiscreción, ¿no? Hay un capítulo en el que hay un general que es indiscreto y vais a ver lo que hace con él, ¿no? Cuando se entera de que ha estado cenando por ahí, ha estado cacareándose de lo que va a pasar. Bien. Eso es algo muy importante. También yo destacaría la escena en la que, dentro del agobio que tiene, pues decide 2 días antes ir a ver a las tropas paracaidistas, ¿no? A las tropas paracaidistas, consciente de que muchos van a morir. Tiene la suerte o el acierto, el que le hace la investigación operativa, ¿no? De decirle, oye, hemos hecho un recálculo de esto y a lo mejor no hay un 70% de bajas de las unidades aerotransportadas o paracaidistas, no, puede haber un 20%, entonces se queda como más aliviado. Y va a verlos, y hay una imagen muy bonita en la que él desciende del coche, fuma, está todo el día fumando. De hecho, empieza la película encendiendo un cigarrillo, fumaba muchísimo, se fumaba mucho entonces, pero principalmente el teniente le dice a los soldados, bueno, decid de dónde sois, de no sé qué, no le preguntéis, es un general, como diciendo, este está en las alturas, ¿no? Entonces los soldados que están ahí como acogotados, dice, bueno, pues vale, y dice, bueno, ¿qué tal, soldado? ¿Estaba listo? Y dice, soy de Iowa, o soy de no sé qué, dice, si no le he preguntado que de dónde es, o sea, que el soldado está tan empanado que dice, me ha dicho que diga de dónde soy. Eso suele ocurrir
Suele ocurrir cuando un soldado se encuentra ante un general o un mando de alto rango, un general, un coronel. Bien. Eso está muy bien hecho, lo de las fuerzas para... Y luego el seguimiento de las operaciones y luego finalmente cómo se produce la operación. Bien. Incluso los momentos de relax, que son muy pocos, que les proyectan cine. Hay una película que es de Laurence Olivier, de Enrique VIII, pero hay otra película que, si podéis ver, es un musical. Y se están riendo todos, y dice Montgomery, a mí es que el cine no me gusta. Y dice, bueno, pero el cine es una distracción, me gusta. Y la película que está, que si la veis, la secuencia sale en blanco y negro, pero es de color, es la película Las Modelos, Coward Girl, de Gene Kelly, de Rita Hayworth. Una gran película musical, de la que un día hablaremos aquí, porque además es el inicio de películas musicales que luego van a ser consolidadas del género, como Un día en Nueva York o la mítica Cantando bajo la lluvia. Pero están viendo esa película en 1944 en Inglaterra, y se ha grabado en 1944, es decir, la industria cinematográfica está produciendo películas. Bien, esta es un poco la sinopsis, o para que planteéis, es una película de planeamiento para entender lo difícil que es mandar a tanta gente y sobre todo con tantas soberbias y tantos egos. Y luego aquí hay dos cosas que yo quiero destacar. Y es que Eisenhower, la primera de ellas es que nos afecta a España. Eisenhower, cuando ya finalmente se arriesgan con él, y dicen, venga, pues este va a ser el que mande la operación. La operación de verlo sale en la prensa, no le gusta salir así como a MacArthur le encanta salir, a este no quiere salir de ningún lado, prefiere que entrevistan a los soldados. Pero cuando se ponen a estudiar dónde va a ser la invasión, pide informes. Dice, ¿qué desembarcos ha habido antes de estos? De este que vamos a intentar hacer. Y le dicen, ha habido dos. Ha habido uno bueno, o sea, uno malo y uno bueno. Bueno, pues vamos a ver el malo y el bueno. El malo ha sido en Gallipoli, en los Dardanelos, en la Primera Guerra Mundial, que precisamente la operación fue una idea del primer Lord del Almirantazgo, que entonces era un jovencísimo Winston Churchill, y fue una carnicería. Las lanchas eran británicas, pero la mano de obra o los soldados eran australianos. Hay una película que habla de eso, que es Gallipoli, de Mel Gibson. Dice, bien, vale. Y la otra, ¿cuál ha sido? Dice, la otra fue exitosa, ha sido hace prácticamente 20 años, le dicen. Ha sido por los españoles en Alhucemas. No saben ni dónde está eso, le explican, estudian lo que ha pasado en Alhucemas, por qué llegan a eso y por qué hay un desembarco que son 17.000 hombres, de los cuales más de 15.000 son españoles. Hay 1.800 franceses, hay algunos carros de combate franceses, pero es el primer desembarco exitoso, el primero y único. Conjunto y combinado, es decir, conjunto, tierra, mar y aire, hay aviones, hay armada, entonces se llama la Marina de Guerra, y hay ejército de tierra. Y hay otro país, que es Francia. Incluso estudian ese desembarco, ven que los españoles desembarcan donde no les esperan, para acabar con la guerra del Rif y con del Krim. Bien, eso no lo dicen aquí, pero eso está en la historia, y de hecho en muchos anales de las operaciones anfibias se estudia, tanto en España como en Estados Unidos, el desembarco de Alhucemas. El año que viene se cumplirán 100 años, habrá que hablar de eso, lógicamente. Bien, ese es un primer detalle. Y un segundo detalle es que el general Eisenhower, posteriormente fue presidente de los Estados Unidos, ¿no? Fue presidente porque para ellos, ya lo dijimos en un vídeo, es un plus haber sido militar, lo ven como una cosa mejor, y haber estudiado en West Point. Entonces, este hombre, cuando llega a la presidencia de gobierno, una de las primeras cosas que hace es que cierra o termina la guerra de Corea. Es consciente de que esa guerra no se puede ganar y conduce a un avispero. La cierra, coge a parte de su staff, que ha estado, sobre todo el general Clark, va a Corea y finaliza inmediatamente esa guerra, con un empate. Bueno, mejor que Vietnam. Y la segunda parte es que posteriormente, cuando es presidente de Estados Unidos, y esto creo que no se sabe o no se conoce, Eisenhower viene a España en 1959, es recibido por el general Franco. Ahí veis una fotografía de las muy escasas que quedan o que circulan, incluso a color. Tuvo una resonancia nacional. ¿Por qué? Porque España seguía todavía aislada y empieza a crearse todo el concepto de bases militares, de acuerdos hispano-norteamericanos, etc. Si estudiáis la hemeroteca, creo que es el presidente Eisenhower, ahí veis que va de paisano, que se ha quitado el sombrero porque están interpretando los himnos,
Detrás hay dos generales del Ejército del Aire que iban con él, de la Fuerza Aérea Norteamericana, el general Franco y su séquito, y está salvando militarmente. Bueno, pues creo que llegó el avión a las 10:45 del día 21 de diciembre de 1959. ¿Por qué cito esto con tanta precisión? Porque es muy importante, porque aquí hay dos hechos que a la mayoría de los españoles se les, no digo robó, se les ocultó. Primero, que desde dos semanas antes, el edificio de Telefónica, en la tercera y cuarta planta, se estableció toda una central telefónica para que las líneas, para que desde la embajada norteamericana pudiese hablar con los Estados Unidos, Eisenhower. Repito, llega a las 10:45. Hay 3 coches descubiertos que van por toda la ciudad. Para en la embajada, le recibe el general Franco, para en la embajada norteamericana en Serrano. Lleva su equipo de staff, incluido un practicante de la Fuerza Aérea, porque se inyecta penicilina y tiene una serie de, entonces la medicina que había eran inyecciones, no pastillas. También, igual que han montado un edificio, una planta entera en Telefónica para las comunicaciones, también tienen alertado a un practicante español que sabe poner la penicilina próximo en el barrio Salamanca, concretamente en la calle Padilla. Es decir, tienen todo doblado, como los americanos. Para brevemente, sigue tendido, y posteriormente acuerdan lo que van a hablar al día siguiente con el general Franco, y luego tienen una cena de gala. Bien, hasta ahí lo que recogen la hemeroteca de los periódicos. Pero repito, no recogen lo del edificio Gran Vía y no recogen lo de que llevaba un médico de la Fuerza Aérea que ya estaba alertado, y tenían un suplente porque no todo el mundo sabía poner inyecciones de penicilina en 1959, y más en España. La segunda cosa, y es así que ya es más difícil de que se pueda acceder, pero repito, se puede encontrar, es una niña que se llama Rosa María Jiménez Calvo. Esta niña había mandado una carta al abuelito guapo americano para que velase por la paz. Le llamó abuelito guapo y mandó meses antes, imagino que sean los padres, una carta muy afectuosa al presidente norteamericano. Hablamos de los años 50, España empieza a salir de esa autarquía, etc. Pero meses antes, esta niña, por mediación de alguien, lógicamente, mandó una carta al propio presidente que le llamó abuelito guapo y que luchaba por la paz del mundo. El general Eisenhower, después de la cena de gala, se aloja entonces donde se alojaban las personalidades, en el Palacio de la Moncloa. Y al día siguiente, a las 8, se reúne con el general Franco, y después coge un vuelo porque seguía una ruta por los países aliados de Europa. Muy bien. Pero antes de las 8 hizo algo el general Eisenhower, o el presidente Eisenhower, que en los periódicos hay que rascar mucho y encontrarlo. Y es que llamaron a esa niña, a Rosa María Jiménez Calvo, y le entregó, junto con el ministro de Asuntos Exteriores y el delegado norteamericano de Defensa, le hizo un regalo a esa niña. A la niña la sacaron de casa tempranísimo el día 22 de diciembre. Fijaros, si fue al Pardo a las 8, a las 7 y poco recibió esta niña, después de haber estado en una cena de gala. Y le regaló una muñeca a Mariquita Pérez. Y ahí tenéis un documento, la fotografía que tal. Ninguna de las imágenes que hubo en Madrid, que hemos visto ahí fotografías de los edificios engalanados con fotografías, con esa torre iluminada que ponía Ike o Ike, ninguno de los noticiarios reflejó la visita de Eisenhower, pero dijo nada de esto. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero hubo un español hace unos 14 años de televisión española que, investigando al cumplirse los 50 años de la venida de Eisenhower, que se enteró de esto. Dijo, pues esto alguien lo tendría que haber grabado. Entonces buscó, pero no encontró ningún archivo del nodo. Entonces se emitieron. Entonces mandó mensajes a otras televisiones y se encontró con que la BBC lo había grabado. Creo que hasta hace unos meses que yo investigué esto, esta grabación estaba, en el que una grabación de poco menos que de 1 minuto y medio, sale el general Eisenhower dándole la muñeca de Mariquita Pérez. Algunas de esas fotografías están protegidas, pero esta que estáis viendo no está protegida. Entonces, eso lo consiguió este hombre justo antes de emitir un documental sobre la visita de prácticamente 24 horas a España, y que el régimen del general Franco lo amplificó tremendamente. Esas son las dos cosas que quería deciros, que creo que es importante que sepáis que el desembarco en Normandía
se fraguó sobre el éxito del desembarco español en Alhucemas, y no es chauvinismo, es la realidad. Y segundo, que tuvo un detalle, un gesto muy humano y muy cercano de darle regalarle una muñeca a una niña que le había mandado una carta. Lo que no comprendo y lo que me parece un poco elegante es que nadie, ni del gabinete del entonces general Franco, ni del movimiento, ni de los que gobernaban en España, tuvo el decoro o el detalle de sacar a esa niña por el nodo o decir el gesto que había tenido. Dicen unos que porque no quería que hiciesen sombra al general Franco, dicen otros que porque a lo mejor era la familia muy sindical, no sé, por lo que sea, pero hay que reconocer que un hombre que va a una reunión a las 8 de la mañana y se ha acostado tarde y que ya está castigado en muchas reuniones, que tenga el detalle de levantarse antes para regalar una muñeca a una niña, es digno de que pongamos esta fotografía. Como veis, el desembarco de Normandía tiene muchas hebras y muchas cosas, y seguimos investigando y seguimos en contacto. Muchas gracias.